Hay partidos de fútbol, y hay partidos que cargan cosas que el fútbol solo no puede contener. Esta noche, a las 4 de la tarde en Atlanta, Georgia, Argentina e Inglaterra van a jugar una semifinal del Mundial 2026. Eso es lo que dice el calendario. Eso es lo que dice la FIFA. Pero si le preguntas a cualquier argentino que haya nacido antes de 2000, lo que dicen sus entrañas es otra cosa. Dicen Malvinas. Dicen Maradona. Dicen México 86. Dicen que este partido no es solo un partido. Soy Andrés Solano. Llevo 25 años cubriendo América Latina desde adentro. He estado en Caracas cuando Chávez ganó y cuando Maduro perdió la calle. He estado en Bogotá cuando el acuerdo de paz con las FARC se firmó y cuando se rompió. He estado en Ciudad de México, en Buenos Aires, en La Habana, y sé distinguir cuando algo es política y cuando algo es fútbol. Esta noche es las dos cosas al mismo tiempo. Y hoy les cuento por qué. Para entender Argentina versus Inglaterra en cualquier contexto, y en particular en el contexto de un mundial, hay que ir a abril de 1982. El 2 de abril de ese año, la Junta Militar Argentina que gobernaba el país desde 1976 ordenó la invasión de las Islas Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur que Argentina reivindica como propio desde el siglo XIX y que Gran Bretaña administra desde 1833. La operación militar fue rápida. Las fuerzas argentinas tomaron las islas en cuestión de horas. El gobernador británico fue enviado de regreso a Londres. Pero la respuesta de la primera ministra Margaret Thatcher fue igual de rápida. Gran Bretaña envió una flota de guerra al Atlántico Sur. Lo que siguió fueron 74 días de conflicto, con barcos hundidos, con aviones derribados, con soldados muy jóvenes, de los dos lados, muriendo en islas que la mayoría de ellos no había podido ubicar en un mapa antes de que los mandaran allá. 649 argentinos murieron, 255 ingleses y 2 ciudadanos de las islas. El 14 de junio de 1982, Argentina se rindió. Las Islas Malvinas siguieron bajo administración británica. Y la derrota, que llegó en plena dictadura militar, fue también uno de los factores que aceleró la caída de esa dictadura y el retorno de la democracia argentina en 1983. La herida quedó. Para ambos lados, pero especialmente para Argentina. No es una herida que se habla mucho en el día a día. No está en todos los titulares, pero está ahí. En la educación escolar, en los actos del 2 de abril, en los nombres de las plazas, en la generación de veteranos que todavía existe y que carga con esa experiencia de maneras que el resto de la sociedad a veces no alcanza a ver completamente. Y cuando Argentina e Inglaterra se enfrentan en un partido de fútbol, esa herida vuelve a la superficie. No violentamente, no necesariamente de manera explícita, pero está. 4 años después de Malvinas, en junio de 1986, Argentina e Inglaterra volvieron a verse. Esta vez en la cancha. Cuartos de final del Mundial de México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 22 de junio de 1986. Diego Armando Maradona tenía 25 años. El primer gol que marcó ese día, nadie lo discutiría en vida del árbitro. El balón entró al arco inglés. Argentina se puso 1-0. Maradona lo celebró como si todo hubiera salido como él lo había planificado. Y después vino la confesión. La frase que quedó en la historia del fútbol con tanta fuerza que todavía hoy, 40 años después, se repite en cualquier conversación sobre ese partido. Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Fue la mano. Peter Shilton, el portero inglés, lo supo de inmediato. Los jugadores ingleses lo sabían. Los millones que miraban en televisión lo vieron. Pero el árbitro Ali bin Nasser no lo vio. O no quiso verlo. El gol fue válido. Y entonces 4 minutos después, llegó el segundo. 11 segundos. 60 metros. 5 jugadores ingleses que intentaron detenerlo. Maradona arrancó desde el medio del campo. Recibió el balón. Lo protegió con el cuerpo. Eludió a Steve Hodge. Eludió a Peter Beardsley. Eludió a Peter Reed. Amagó a Terry Butcher. Eludió a Terry Fenwick. Y finalmente engañó a Shilton para marcar uno de los goles que más veces se ha repetido en la historia del fútbol. En la FIFA lo eligieron el gol del siglo en el año 2000. Argentina ganó 2-1 y siguió adelante hasta conquistar el campeonato del mundo. Para los argentinos, ese partido tuvo 2 lecturas simultáneas que coexistieron desde el primer momento. Una fue deportiva. La Argentina de Maradona demostró que era el mejor equipo del mundo.
La otra fue simbólica. 4 años después de Malvinas, Argentina le ganó a Inglaterra. Con la mano. Y con el gol más bonito de la historia. La mano fue trampa, sí, pero para muchos argentinos, la trampa era parte de la respuesta. El fútbol devolviéndole al país algo que la guerra le había quitado. ¿Es justo mezclar esas dos cosas? ¿Puede el fútbol ser una revancha de una guerra? No, el fútbol no puede ser eso. Los que murieron en Malvinas no vivieron el gol de Maradona. Los que sobrevivieron no necesitaban que Maradona ganara un partido para procesar lo que habían vivido. Pero la emoción colectiva no funciona con esa lógica. Y la emoción colectiva argentina en ese partido fue exactamente esa. Que algo que se había perdido de alguna manera había sido recuperado. Eso es lo que carga este partido. Eso es lo que viene con él 40 años después. La historia de Argentina e Inglaterra en los mundiales no terminó en México 86. Siguió acumulando capítulos. En Francia 98 se volvieron a ver en octavos de final. Fue un partidazo. Gabriel Batistuta y Javier Zanetti marcaron para Argentina. Michael Owen y Alan Shearer para Inglaterra. Empate 2-2. Y entonces David Beckham, que había recibido una patada de Diego Simeone y reaccionó devolviéndola, vio la tarjeta roja. Argentina aguantó con 10 jugadores el resto del partido. Ganó en penales. 4 años después, en Japón y Corea 2002, fue el turno de la revancha inglesa. Beckham cobró un penal en el minuto 44. 1-0. Argentina quedó eliminada en la fase de grupos en lo que fue una de las peores actuaciones de la selección en décadas. Desde ese partido, Argentina e Inglaterra no se volvieron a cruzar en un mundial. 24 años. Esta noche se terminó ese silencio. Y se terminó en el peor momento posible para las ansiedades de los dos países. Una semifinal. Con una final en juego. Hay algo en este partido que tiene una dimensión personal para Lionel Messi, que merece ser dicha con claridad. Messi tiene 39 años. Ganó el Balón de Oro 8 veces. Ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ganó la Copa América. Ganó la Liga de Campeones. Ganó todo. Excepto una cosa. En toda su carrera en la selección nacional, en más de 200 apariciones con la camiseta argentina, nunca había jugado contra Inglaterra en un mundial. No en 2002, que fue su primer mundial pero no llegó a enfrentar a los ingleses. No en los mundiales siguientes porque los cruces no se dieron. Esta noche, en Atlanta, a los 39 años, en lo que probablemente sea la última semifinal de su carrera en un mundial, Messi enfrenta a la única selección campeona del mundo a la que nunca había enfrentado en esta competición. Y llega a ese partido como el máximo goleador de la historia de los mundiales. 21 goles, una cifra que no había alcanzado ningún otro jugador en la historia. 8 goles en este torneo. Empatado con Mbappé en la cima del ranking de artilleros. El entrenador Lionel Scaloni intentó bajarlo a lo deportivo. Es un partido de fútbol, por favor no busquemos otra cosa, dijo antes del encuentro. Tiene razón, es un partido de fútbol. Pero cuando Maradona marcó 2 goles contra Inglaterra en el Azteca en 1986, Messi tenía menos de un año. La historia que lo precede en esa camiseta celeste y blanca incluye ese partido de manera ineludible. Esta noche escribe el primer capítulo de su historia contra Inglaterra. Y escribe ese primer capítulo en una semifinal. Más allá de la historia, hay un partido de fútbol que analizar. Y es un partido con preguntas concretas. La primera pregunta es la defensa argentina. Argentina tuvo momentos complicados en este torneo. Contra Cabo Verde sufrió. Contra Suiza llegó al alargue. Y Scaloni está evaluando cambios. La posible salida de Rodrigo de Paul, que según las crónicas fue casi siempre el primer cambio del técnico, abre la pregunta de quién ocupa ese espacio. Ezequiel Palacios y Nico González son las opciones más mencionadas. La segunda pregunta es Harry Kane. Kane tiene 32 años y 6 goles en este mundial. Es el delantero centro más eficiente del torneo. Sabe cómo moverse, cómo crear espacio para sus compañeros y cómo aprovechar los errores defensivos. Y la defensa argentina, que tiene calidad pero que también ha mostrado vulnerabilidades, va a ser su principal objetivo. La tercera pregunta es Jude Bellingham. Bellingham tiene 22 años y es probablemente el jugador más completo del torneo. Puede jugar por los costados, puede aparecer como segundo delantero, puede gestionar el medio campo. Los ingleses lo tienen como su principal recurso para romper la presión argentina. La cuarta pregunta, y quizás la más importante, es Messi en los momentos decisivos. Messi no marcó contra Suiza en los 90 minutos, pero Messi decidió partidos en la prórroga, en los penales, en los momentos que nadie esperaba.
Su historial en los partidos que se juegan en los límites es extraordinario. El portero inglés Jordan Pickford lo dijo bien. Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buena que es Argentina. No podemos depender únicamente de detener a Messi. Esa frase dice que Inglaterra respeta a Argentina más allá del 10. Eso no es frecuente. Esta noche, Argentina juega. Pero América Latina entera va a estar mirando. No es una metáfora. Es una realidad que cualquiera que haya vivido en la región puede confirmar. Cuando Argentina llega a una instancia decisiva en un mundial, los televisores de toda la región se prenden para ese partido. ¿Por qué? Primero, porque Argentina es el representante regional. Es el único país latinoamericano que llegó a las semifinales de este mundial. Y en el fútbol de la región, cuando no está tu selección, apoyas al vecino que más chances tiene de ganar. Segundo, porque la historia de este partido tiene capas que resuenan más allá de Argentina. Malvinas no es solo una cicatriz argentina. Es una referencia política que en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Colombia, en México, tiene ecos de solidaridad con un país que fue a la guerra por su territorio. Tercero, porque Messi. Messi ya no es solo argentino. Es el patrimonio futbolístico de toda la región. Verlo jugar contra Inglaterra en una semifinal del Mundial es ver a alguien que le pertenece a toda América Latina enfrentar un desafío histórico. Y cuarto, porque el fútbol en América Latina no es solo entretenimiento. Es la manera en que un continente procesa sus emociones colectivas, sus orgullos, sus frustraciones, su relación con el mundo. Esta noche, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, todo eso converge en 90 minutos. O 120 si hace falta. ¿Qué puede pasar esta noche? El primer escenario. Argentina gana en los 90 minutos. Messi marca. La narrativa se escribe sola. El heredero de Maradona, en su primer partido contra Inglaterra en un mundial, a los 39 años, le gana a los ingleses. Las imágenes van a dar la vuelta al mundo en minutos. Y toda América Latina va a sentir algo que es difícil de describir con palabras. El segundo escenario. Inglaterra gana en los 90 minutos. Kane marca. Bellingham decide. Argentina queda eliminada. Para muchos argentinos, una derrota contra Inglaterra siempre tiene esa carga adicional que las derrotas contra otros equipos no tienen. Sería doloroso de una manera particular. El tercer escenario. El partido se va a la prórroga. Argentina e Inglaterra en el alargue de una semifinal de un mundial en Atlanta es el tipo de partido que no se olvida independientemente del resultado. Son los partidos que definen generaciones. El cuarto escenario. Los penales. Si Argentina e Inglaterra llegan a los penales esta noche, la historia pesa. En 1998, Argentina ganó en penales. En 2018, Argentina perdió contra Francia en penales. Los penales en los que están involucrados estos dos equipos siempre dejan una cicatriz. No sé cuál de esos cuatro escenarios va a ocurrir. Lo que sí sé es que cualquiera de los cuatro va a ser memorable. Maradona marcó 2 goles contra Inglaterra en el Azteca en junio de 1986. 40 años después, esos goles siguen siendo parte de la identidad argentina y del debate eterno del fútbol mundial. Esta noche, Lionel Messi tiene su primera oportunidad de escribir su propio capítulo en esa historia. No le pido que repita lo de Maradona. Nadie puede repetir lo de Maradona. Maradona fue único. Y Messi también es único, pero de una manera diferente. Lo que le pido es lo que siempre le pido cuando veo jugar a alguien que entiende el fútbol de esa manera. Que sea él mismo. Que haga lo que sabe hacer. Que en los momentos que importan, aparezca. Porque esta noche importa. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Argentina contra Inglaterra. Semifinal del Mundial 2026. 40 años de historia. 2 países. Una pelota. Y un partido que, sea cual sea el resultado, se va a recordar. Soy Andrés Solano. Los datos no mienten. Los gobiernos sí. Y el fútbol esta noche tampoco va a mentir.